En esta clase vamos a ver los teoremas o fórmulas, se llama también fórmulas, de Green en el espacio. Son similares a las que vimos en el plano y se demuestran en forma análoga a partir del teorema de Gauss en el espacio, como lo hicimos a partir del teorema de Gauss en el plano. Son dos. El teorema 1 de Green dice lo siguiente: tenemos las mismas hipótesis que en el teorema de Gauss en el espacio. Yo los voy a repetir, solo que ahora es para dos funciones u y b, funciones escalares, o sea, funciones reales definidas en los puntos, o sea, u de x y z, b de x y z, de clase C2 para todo x y z en un cierto omega asterisco abierto de R3. Y ese omega asterisco contiene a un abierto omega y a una superficie S, que ahora voy a decir lo que son. Y como hipótesis 2, omega es un abierto acotado del espacio cuyo borde o cuya frontera es una o varias superficies compactas conexas S. Llamo S la unión de todas esas superficies, el borde o la frontera de omega. Y tanto S como omega está contenido en el abierto más grande, omega asterisco, donde las funciones u y b son de clase C2. La superficie S está orientada, o las superficies S están orientadas con la normal saliente a omega. Esas son las hipótesis. Y la tesis de este primer teorema 1 es lo que se llama primera fórmula de Green en el espacio, y dice que el flujo a través de S, el flujo saliente de U por el gradiente de B, escalar n, diferencial S. Ustedes saben que hacer U por el gradiente de B y después hacer el producto escalar con n, o hacer el gradiente de B por el producto escalar con n primero y después multiplicar por U, o sea, multiplicar esos dos números, da lo mismo, por eso que no ponemos paréntesis. Al gradiente de B escalar n se le suele denotar en muchos libros, entre ellos en el Qur'án, como dB de n. Cuando se indica esto, donde B es una función real y n es un versor, estamos indicando el gradiente de B escalar n. Bueno, que ese flujo es igual a la integral triple en omega de el producto escalar del gradiente de U por el gradiente de B más U por el laplaciano de B. Esto es el laplaciano de B, que es B sub XX más B sub I más B sub ZZ. Todo esto integrado respecto a X y Z. Ahora vamos a enunciar el teorema 2 de Green y luego demostrar ambos. Ahora enunciamos el teorema 2 de Green, que dice lo siguiente: como hipótesis tenemos las mismas que en el teorema 1 de Green.
como tesis lo que se llama la segunda fórmula de Green, que dice lo siguiente: que la integral en la superficie S borde de omega de U gradiente de B menos B gradiente de U escalar N es la normal saliente de S, eso es lo que es el flujo saliente de U gradiente de B menos B gradiente de U, es igual a la integral triple en omega de U por el laplaciano de B menos B por el laplaciano de U, de X, de Y, de Z. De acuerdo a la notación que enunciamos antes, gradiente de B escalar N se suele escribir como dB de N, es una notación, multiplicado por U, y gradiente de U escalar N por du sobre dN multiplicado por B. Así que el integrando con respecto a al diferencial de área de la superficie S se suele escribir también de esa manera. Bueno, vamos a ver las demostraciones de este teorema. Primero vamos a demostrar el teorema 1 de Green y a partir de él el teorema 2 de Green. Son consecuencia directa, corolarios del teorema de Gauss en el espacio. Vamos a ver la demostración del teorema 1 de Green de la siguiente manera. Lo que hay que recordar cuando uno quiere recordar las fórmulas de Green es recordar directamente la demostración, que es aplicar el teorema de Gauss al campo X, que es U por el gradiente de B. Es más fácil deducirlo que recordar toda la fórmula. U por el gradiente de B tiene como componentes V sub X, V sub Y, V sub Z, donde B sub X, B sub Y, B sub Z son de las derivadas parciales de B con respecto a X, Y, Z respectivamente. Ahora calculamos la divergencia del campo X, de ese campo X, que es la primera componente, V sub X derivada con respecto a X, más la segunda, V sub Y derivada con respecto a Y, más la tercera, V sub Z derivada con respecto a Z. Derivando cada uno de esos productos se obtiene el producto de U sub X por B sub X, más U sub Y por B sub Y, más U sub Z por B sub Z, más U por la derivada segunda de B con respecto a XX, más B sub Y, más B sub ZZ. Justamente B sub XX más B sub Y más B sub ZZ es lo que se llama el laplaciano de B. Y los primeros sumandos que aparecen aquí, estos es el producto escalar de U sub X, U sub Y, U sub Z por escalar B sub X, B sub Y, B sub Z, de esos dos vectores, que son el gradiente de U y el gradiente de B respectivamente. Por lo tanto, se obtiene que la divergencia de ese campo X, que no es un campo cualquiera, es U por el gradiente de B, es el producto escalar del gradiente de U escalar el gradiente de B, más U por el laplaciano de B. Ahora solo resta aplicar el teorema de Gauss en el espacio, que afirma, se puede aplicar porque las hipótesis de este primer teorema de Green son las hipótesis del teorema de Gauss en el espacio, que la integral, el flujo, el teorema de Gauss en el espacio dice que el flujo saliente del campo X a través de la superficie S es igual a la integral triple en omega de la divergencia del campo X. Pero tenemos calculado, en el caso particular de que el campo X sea U por el gradiente de B, sustituimos X, en lugar de X escribimos U por el gradiente de B,
Y en lugar de la divergencia, escribimos todo lo que acabamos de calcular más arriba. Y se obtiene, en definitiva, que la integral de superficie de u por el gradiente de b, que es x, escalar n, diferencial s, es igual a la integral triple en omega del producto escalar del gradiente de u por el gradiente de b más u por el laplaciano de b de x, de y, de z. Y esto era lo que queríamos demostrar, la primera fórmula de Green. Vamos a demostrar el teorema 2 de Green a partir del teorema 1. Es una consecuencia directa del teorema 1. El teorema 1, repito aquí la tesis, dice que la integral de superficie de u por el gradiente de b escalar n de s es igual a la integral triple en omega del producto escalar del gradiente de u por el gradiente de b más u por el laplaciano de b. Todo esto integrado con respecto a x, y z. Muy bien, intercambiando los roles, los roles que cumplen u y b, ya que u y b son funciones de clase C2 cualquiera. El rol que cumple la u lo puede cumplir la b y el que cumple la b la u. Por el teorema 1 se va a obtener una igualdad similar. Se obtiene que la integral en la superficie de b por el gradiente de u escalar n de s es igual a la integral triple en omega del gradiente de b por el gradiente de u más b por el laplaciano de u de x, de y, de z. Ahora observamos que el producto escalar es conmutativo, por lo tanto, aquí donde dice gradiente de u escalar gradiente de b y aquí donde dice gradiente de b escalar gradiente de u, tenemos lo mismo. Si restamos miembro a miembro las dos igualdades que tenemos antes, que resulta de aplicar el teorema 1, se obtiene justamente la fórmula 2 de Green, que dice que la integral de superficie de u por el gradiente de b menos b por el gradiente de u escalar n de s es igual a la integral triple en omega de u por el laplaciano de b menos b por el laplaciano de u de x, de y, de z. Y esa es la fórmula 2, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver aplicaciones de las fórmulas de Green, en particular de la primera fórmula de Green, a lo que se llama la ecuación de Laplace. Algo de esto ya vimos en el plano como aplicación de la fórmula de Green, la primera fórmula de Green en el plano. Vamos a ver en el espacio. Tenemos lo que se llama ecuación de Laplace, que es la siguiente: el laplaciano de una función real idénticamente nula en un omega asterisco abierto de R3. Vamos a ser más precisos todavía para decir que esto significa que hay una función real u de x y z definida para todo x y z en un abierto omega asterisco de R3 y de clase C2 en ese abierto, tal que su laplaciano u sub xx más u sub y
más u sub zz es idénticamente nulo. U entonces es u de x y z real, función real, de clase C2, para todo x y z en omega asterisco, y que verifica esa identidad laplaciano idénticamente nulo para todo x y z de omega asterisco. Esta es la ecuación de Laplace, que le vamos a poner un numerito a esa identidad. No es verificada por cualquier función real de clase C2. Las que cumplen esa identidad laplaciano idénticamente nulo, se dice que son soluciones de la ecuación de Laplace. Y vamos a imponer también otra condición más, además de la ecuación de Laplace, para que cumpla la función u. Una condición que se llama condición de contorno, que es la siguiente. En una superficie compacta, conexa, S, tal que el interior de S, que lo vamos a llamar omega, unión S está contenido en el abierto donde se verifica la ecuación de Laplace, U de X y Z es dada, o sea, se dice cuánto vale el número real U de X y Z igual a un cierto F de X y Z, no para cualquier X y Z, porque si no estaría dada la función U, sino solamente para los X y Z de la superficie. S. Esta condición es la condición 2, condición de contorno. Y nos interesa, dada la ecuación de Laplace 1 y la condición de contorno 2, encontrar aquellas soluciones de la ecuación de Laplace que verifican la condición de contorno. O sea, que toman ciertos valores predeterminados en la superficie S. Bueno, no hay un teorema de existencia general, pero sí un teorema de unicidad que se deduce a partir de la primera fórmula de Green y que dice lo siguiente. Es el teorema de unicidad de la ecuación de Laplace con condición de contorno. Si existe, o sea, la hipótesis es que existe una función U que cumple 1 y 2, entonces existe una sola, U es única, en omega, en el interior de la superficie S. Fuera de la superficie S no sabemos, pero en el interior de la superficie S es única. O sea que si tenemos una función real, que puede ser la componente de un campo eléctrico, que después vamos a ver, que verifica la ecuación de Laplace, y medimos cuánto vale esa componente del campo eléctrico o lo que represente físicamente en el borde de un abierto omega, en una superficie compacta y conexa, la frontera, podemos determinarla en forma única, siempre que exista. O sea, si proviene de un campo eléctrico que sabemos que existe y la medimos en la frontera, podemos determinarla en forma única. Hay una única solución de la ecuación de Laplace que toma esos valores en la frontera S de omega. Bueno, la demostración de este teorema de unicidad sale a partir de la primera fórmula de Green, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver la demostración del teorema de unicidad de la ecuación de Laplace con condición de borde. Supongamos que tenemos dos soluciones, U1 minúscula y U2 minúscula, que cumplen las dos condiciones, o sea, verifican la ecuación de Laplace y la condición de contorno, la misma condición de contorno, o sea, los valores dados, el dato sobre la superficie S es el mismo, la f de x y z
que es igual a u sub 1 de x y z es igual a u sub 2 de x y z para todo x y z que está en la superficie S. Vamos a llamar con u mayúscula a la diferencia de u sub 1 menos u sub 2. Lo que hay que probar, en definitiva, es que las dos, u sub 1 y u sub 2, son iguales en omega, o sea, probar que u es idénticamente nula en omega. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ver qué sabemos sobre la función u, diferencia de u1 menos u2. Sabemos, por un lado, que la u de x y z es idénticamente nula, no en todos los puntos de omega, pero sí en x y z que está en la superficie S. Eso es porque u1 y u2 cumplen la misma condición de contorno que llamamos 2. Por otro lado, sabemos también que el laplaciano de u, que es igual al laplaciano de u sub 1 menos el laplaciano de u sub 2, porque hacer las derivadas segundas es una operación lineal, la derivada segunda de u1 menos u2 es la derivada segunda de u1 menos la derivada segunda de u2, eso para cada derivada segunda que conforma el laplaciano, es igual, por lo tanto, a 0, idénticamente nula a 0, en todo el conjunto omega asterisco, el laplaciano de u mayúscula. Eso es entonces porque u1 y u2 cumplen la condición 1, la ecuación de Laplace. Entonces su diferencia también cumple la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es lineal. Si tenemos dos soluciones de la ecuación de Laplace, su suma y su resta, y las combinaciones lineales de esas soluciones, también verifican la ecuación de Laplace. Entonces ahora vamos a aplicar la primera fórmula de Green a la función u. La primera fórmula de Green implica dos funciones u y b. Vamos a tomar b idénticamente igual a u y u igual a u sub 1 menos u sub 2 como antes. Obtenemos que la integral de superficie de u por el gradiente de b, o sea de u por el gradiente de u, escalar n de s, es igual a la integral triple en omega del gradiente de u por el gradiente de b, producto escalar, como b es igual a u, es el gradiente de u, escalar el gradiente de u, más u por el laplaciano de b, que es u, o sea el laplaciano de u, de x, de y, de z. En nuestro caso particular tenemos que el laplaciano de u es idénticamente nulo, y además que los valores que toma la función u en la superficie S es 0, por lo tanto esto de aquí es 0. No porque sea idénticamente nula en todo el omega asterisco, que eso es lo que o en todo omega, que es lo que queremos probar, sino porque sabemos que es idénticamente nulo para todo x y z en la superficie S. Por lo tanto, al integrar en la superficie S, eso es 0. Por lo tanto, lo que obtenemos es que 0 es igual a la integral triple en omega del gradiente de u por el gradiente de u, producto escalar. Eso es la norma del gradiente de u al cuadrado. Pero tenemos la integral triple en un abierto omega de una función continua y mayor o igual que 0, que da 0. Eso significa que la norma del gradiente de u al cuadrado es idénticamente nula en omega. Eso significa en particular que el gradiente de u es idénticamente igual al vector nulo, porque tiene norma nula en omega. Entonces ahora escribimos el gradiente de u, que es la derivada parcial de u con respecto a x, la derivada parcial de u con respecto a y, la derivada parcial de u con respecto a z, es idénticamente igual al vector nulo en omega. Eso quiere decir que sus tres componentes son idénticamente nulas en omega, cualquiera de las tres. Que la primera componente u, derivada parcial de u con respecto a x, sea idénticamente nula en omega, quiere decir que u es independiente de x en omega. Por otro lado, como la derivada parcial con respecto a y con respecto a z también son nulas, u es independiente de y u es independiente de z
Por lo tanto, U es igual a una constante en omega. Como U es continua, porque es de clase C2, porque las funciones U1 y U2 eran de clase C2, porque verificaban la ecuación de Laplace, entonces en el borde de omega tiene que tomar el valor límite de lo que tomó en el interior de omega. Pero como en el interior de omega es constante, en el interior omega es constante igual a K, esto implica en particular U igual a K constante en S borde de omega. Así que por un lado tenemos que U es igual a una constante K en omega y que U es igual a la misma constante K por continuidad en el borde de omega que es S. Pero aquí arriba, donde marco con un asterisco, habíamos dicho que sabemos que la función U de X y Z era idénticamente nula para todo punto que está en S. Y como U es igual a K en S, tenemos U idénticamente nula en S, U igual a K en S, esto implica K igual a 0. Pero K es una constante, no importa si estamos en S o en omega. Por lo tanto, hemos demostrado que U es idénticamente nula, porque es igual a K, y K es 0, en omega. Con lo cual, hemos demostrado el teorema de unicidad, que es aplicar la primera fórmula de Green. Ahora vamos a ver otra aplicación, también a las soluciones de la ecuación de Laplace. Veamos otra aplicación de las fórmulas de Green, en particular, en realidad va a ser de la primera fórmula de Green, a soluciones de la ecuación de Laplace, para obtener otro corolario o teorema vinculado con las soluciones de la ecuación de Laplace. Teníamos entonces la ecuación de Laplace, que es el laplaciano de una función I idénticamente nula, de una función U idénticamente nula en un abierto omega asterisco de R3. Eso quiere decir que la derivada segunda U sub XX más la derivada segunda U sub I más la derivada segunda U sub ZZ es idénticamente nula para todo X y Z del abierto omega asterisco, y U es de clase C2 en omega asterisco. Eso era lo que habíamos llamado ecuación de Laplace. No todas las funciones reales U de X y Z definidas en omega asterisco verifican la ecuación de Laplace. Algunas verifican, que se llaman soluciones de la ecuación de Laplace, y otras no. Vamos a tomar S, una superficie compacta, conexa, que por lo tanto encierra un interior omega, que es el interior de S, tal que omega unión S esté contenido en donde se verifica la ecuación de Laplace. Es una superficie compacta conexa, o sea, lo que llamamos cerrada acotada, sin borde, tal que ella y su interior están contenidas en el abierto donde se verifica la ecuación de Laplace. El teorema que vamos a demostrar a partir de la primera fórmula de Green es que si U es una solución de la ecuación de Laplace, entonces el flujo de el gradiente de U, que es un campo, a través de S, con cualquier orientación de S, es nulo, da siempre 0. Para demostrar este teorema, vamos a aplicar la primera fórmula de Green,
fórmula de Green, donde una función va a ser 1, idénticamente 1, y la otra función va a ser la función u, que es solución de la ecuación de Laplace. Se tiene que la integral de superficie de la primera función, que es 1, o sea, esta es v minúscula idénticamente igual a 1, por el gradiente de u escalar n de s, o sea, esto es el flujo del gradiente de u a través de s, es igual a la integral triple en omega del producto escalar del gradiente de las dos funciones, que es el gradiente de la función idénticamente igual a 1 por el gradiente de la función u, acá puse un paréntesis que no debería haber puesto, más la función idénticamente igual a 1 por el laplaciano de u integrado respecto a x, y z. Pero el gradiente de 1, como 1 es constante, el gradiente, que es el vector formado por las derivadas parciales respecto a x, y z, es idénticamente igual al vector nulo. Por lo tanto, el producto escalar del gradiente de 1 por el gradiente de u da 0. Y el laplaciano de u es igual a 0 por hipótesis. Por lo tanto, esto es igual a 0, que era lo que se quería demostrar. Por lo tanto, el flujo del gradiente de una función que verifica la ecuación de Laplace, la tiene que verificar en toda la superficie y en su interior también, en un abierto que contenga la superficie y su interior también, es siempre 0. Eso lo vamos a utilizar al demostrar ciertos teoremas, otros teoremas en relación a soluciones de la ecuación de Laplace más al final del curso.